Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a participar en esta presentación en la Fundación Vivian Trías. Los dibujos que estamos viendo son una serie de 6 realizados en su totalidad a pluma, tinta china y aguada sobre papel. Dicha serie tiene el mismo título que el libro que hoy se presenta y que fue elaborada con posterioridad a su publicación. Estos dibujos son una representación o una interpretación de la atmósfera general del libro de Ricardo Pallares. Sin embargo, algunos de ellos están referidos a un texto en particular o a varios. Ellos reflejan el absurdo, la opresión, la incertidumbre, así como la indefensión ante un cataclismo desconcertante. En tanto que lectora, advertí que hay algunos aspectos coincidentes con La peste de Albert Camus, publicada en 1947. Por ejemplo, algunas metáforas de la persecución del riesgo o de la nada que anda por los textos como si tuviera presencia, o el cuestionamiento de conceptos tradicionales consagrados por la sociedad, que no se discuten o se discuten poco en tiempos de normalidad, tal la idea de la libertad. Entonces, algunos temas como la soledad, la imposibilidad de conocer, la carencia, la pérdida de certezas, estarían asomando en algunos dibujos. Es la palabra interpretada por la línea. El primer dibujo es el dibujo de la tapa. En un primer plano, una mancha negra domina un fondo con trazos libres que pueden ser un paisaje lejano, una pequeña aldea, donde comienzan, al decir del autor, tanto las grandes pestes como los grandes amores y las grandes novelas. Es una mancha que avanza sobre una zona debilitada, generando una tensión entre dos realidades, y no sabemos cuál prevalecerá. Esa tensión se da en el dibujo entre lo grueso y lo fino, entre la mancha neta y el trazo sutil, entre la fuerza de la negrura y la debilidad de la claridad del fondo. Corresponde al observador evaluar si hay espacio para la esperanza en la fuerza del amor. El segundo dibujo se llama Cabezas e ideas yacentes. Es una escena de la pandemia. Es un planteo de líneas que parecen una abstracción, que surgen o más bien aparecen, pues no estuvieron planificadas. Por lo menos observamos 2 cabezas yacentes, una orientada hacia el cielo, otra, esa está a la derecha, a la izquierda, otra orientada hacia abajo, probablemente hacia la tierra. Son figuras vencidas por un cataclismo, apoyadas en una zona que tiene un tratamiento de pluma diferente. Es una textura con rayitas, puntos y pequeños garabatos. Y de repente podría representar la misma tierra que las recibe y las contiene. Parece que hay un dramatismo silencioso de agonía o de muerte. Es una tensión que se refleja en el texto titulado, en el texto 1A, titulado Estamos vivos y muertos. El tercer dibujo se llama
le salen hasta por los ojos. Es un dibujo que se refiere al virus, es una cabeza de perfil, el retrato de un personaje imaginario que, tomado por la pandemia, colonizado por los virus, los transmite hasta por la mirada. Un detalle curioso es que las manchas oscuras en realidad son impresiones digitales mías y que el personaje es un microcéfalo. El cuarto dibujo reitera el título de otro de los textos del libro que nos ocupa y se llama Reunión de Cuscos, Matanza de Comadrejas. Aquí encontramos una escena de lucha, una escena confusa, y habría que describir un poco estas comadrejas a los que se refiere el texto. Encontramos una figura más clara y más dominante que está colocada a la derecha, en plena lucha con una fuerte dentellada. Otras dos similares, una colocada abajo a la derecha, otra superior izquierda, que están con los pelos hirsutos, la pelambre hirsuta, representando la ferocidad de la lucha. Y luego hay otra figura con el lomo arqueado, también en la misma escena, que está colocada abajo a la izquierda. También en el centro se puede ver la cabeza medio escondida de un quinto animal. La confusión de la lucha también está dada por las manchas negras del dibujo. Esta imagen no puede menos que recordar una vez más la obra de Albert Camus. Esas ratas contaminadas, que son a su vez vectores de una enfermedad casi incontrolable, son simbólicas de las múltiples crisis de nuestro tiempo que acorralan a las personas en sus mundos pequeños y además las aíslan. Las ratas de la peste, así como las comadrejas de Como el amor y la peste de Ricardo Pallares, representan el mal y lo dañino. Cuando esas comadrejas abandonan los lugares de soporte seguro, los cuscos, fortalecidos por el número, las matan, pero no las exterminan. De alguna manera, como las ratas y como el mal, ellas se multiplican. La escena de lucha en el dibujo está parcialmente contenida en un recuadro formado por 3 líneas rectas. Es como un rectángulo incompleto que permite que esa lucha se derrame hacia abajo, hacia el exterior, donde no hay límite, el límite está ausente. Es el escape que permite la multiplicación del mal. El quinto dibujo se llama Mutaciones. Aquí hay una especie de friso de cabezas, una fila, una espera y una desconexión. En principio, hay que ver, en el libro hay muchas referencias a las filas, a unas filas que pueden ser angustiosas, de espera de muchas cosas. Y los personajes están, por un lado, unidos en una misma espera, pero desconectados porque no hay comunicación. El sexto dibujo se llama Puerta hacia el abismo. Aquí encontramos un muro y una escalera ascendente que conduce a una puerta falsa
que sería una metáfora de lo desconocido o de lo imposible, de lo misterioso, lo peligroso, pero también puede sugerir un eventual escape hacia un universo más amable, que sería la seducción del vértigo quizás. Esa puerta es simbólica del momento actual y también de sus riesgos. Ella puede representar el vacío, y eso lo da el negro absoluto de este rectángulo vertical, que el ojo lo lee como una puerta. En realidad es solo un rectángulo. El negro en el dibujo además genera un vano, la nada, un agujero. Finalmente, la incertidumbre. La incertidumbre recorre todo el libro de Ricardo Pallares. De la misma manera, este dibujo es muy apaisado. Hay un rayado de fondo y delante suyo unos trazos curvos negros que pueden interpretarse de muchas maneras. Se desplazan, pero no sabemos si se desplazan hacia un lado o hacia el otro, hacia la izquierda o hacia la derecha. Lo que podemos decir es que han desaparecido aquí los puntos de referencia, ya no hay certezas. Y esto invita a la transgresión, al rechazo de valores o estructuras que colapsaron o que están colapsando. Está presente aquí la búsqueda de una salida. La abstracción de este dibujo nos aleja de toda racionalidad, pero el libro, como El amor y la peste, parece decir que deberíamos recuperarla, de la misma forma en la que el dibujo la necesita, porque no se apoya en ninguna parte, no hay ninguna línea que lo sostenga. Como dice el texto número 3 de Como el amor y la peste, de Ricardo, sigamos razonando para recuperar la razón de la vida. Muchas gracias. Gracias, Raquel. Le damos la palabra entonces a Diego. Muy bien. Gracias. Bueno, buenas noches. Y para mí realmente es una alegría hoy compartir esta noche con todos los asistentes. Y agradezco a Raquel, a Ricardo y a Wilfredo y a la Fundación por el espacio brindado hoy. Bueno, prometo ser muy breve con lo siguiente. Por un momento seremos como los enamorados en el triunfo de la muerte de Bruegel el Viejo. La propuesta de Pallares en su nuevo libro es poética, pero también es política. Escritura de fragmento con llaves que abren y cierran en un entorno de bitácora. A veces se encastran y otras dejan ver la luz, una luz de salida recatada y discreta. Solo lo amoroso desempolva por igual, dice. No hay golpe bajo ni poética de imaginario. Hay humor frutal y doméstico, así como naturalidad ante la catástrofe. El lector se transforma en el cruzado que juega la partida de ajedrez en el séptimo sello. Pallares nos enfrenta al sistema en crisis. Si no alcanza para todos, el asunto es que no todos somos iguales. El poeta desempolva rincones en dosis breves, situaciones del cuerpo, memorias de otras pestes. El domador tiene látigo y está vestido como un banquero. Un lenguaje construido en insomnios calculados, entre hisopados y variantes de realidad inoculada.
Pero hay otro resplandor, que es su antecedente directo e integra una serie de hermandad temática y conceptual. ¿Acaso el amor y la peste traigan otro resplandor? La muerte labradora quiere besos, otra vez los enamorados de la pintura. Textos que se escriben o dibujan mientras que la situación nos hace vivir como un cerebro sin cuerpo. Lo que el poeta nos entrega es una poesía para subirla por amor a lo más alto, al decir del poeta y arquitecto catalán Joan Margarit, que falleció en febrero del 2021. Son dosis de identidad en ciertos espantos y esa breve luz al otro lado de la esperanza. Como el amor y la peste, no aspira al Olimpo ni al Cano, se percata de lo inevitable porque la sombra creció adentro de las palabras. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Entonces continuamos, por favor, con Wilfredo Penco. Muy amable. Buenas noches. Es un gusto estar en la Fundación Vivian Trías compartiendo con ustedes la presentación de este nuevo libro de Ricardo Pallares. El año pasado, en una sesión de lecturas académicas, nuestro colega en la Academia Nacional de Letras, Gabriel Perufo, compartió una serie de reflexiones ante los demás miembros de número de la corporación a propósito de la tan conocida obra de Juan Manuel Blanes que lleva por título Un episodio de la fiebre amarilla en Buenos Aires, 1871. El arquitecto Perufo, con la lucidez que lo caracteriza, se detuvo particularmente en la relación de esa imagen célebre en el Río de la Plata con otras versiones iconográficas desde los tiempos de la Baja Edad Media vinculadas al mismo tema en el marco de los espacios públicos y privados del mundo occidental y señaló diferencias y peculiaridades en cada caso, pero también rastros y paralelismos en las diversas representaciones que sobre la peste y la muerte han quedado registradas por las artes visuales a lo largo de la historia, desde los legendarios caballos al galope, conducidos por siniestros y devastadores jinetes, murciélagos monstruosos que dejan a su paso muerte y desolación, o esqueletos fantasmales, guadaña en mano, anunciadores de calamidades sin posible retorno. El propio Blanes había pintado otra obra de carácter alegórico, después perdida, a propósito del mismo tipo de epidemia que padecieron los montevideanos una década y media antes, a partir de una concepción diferente a la que puso de manifiesto en relación con el fúnebre episodio porteño. Alguna semejanza con esa temprana obra de Blanes presenta Llegada a Montevideo de la epidemia de 1857, óleo sobre tela pintado 2 años después del azote de la fiebre amarilla en nuestra capital por el italiano Luis Boena, restaurada más de siglo y medio después por Ernesto Beretta y expuesta en el Museo Histórico Nacional en la muestra que se inauguró el Día del Patrimonio el año pasado bajo el título Entre la vida y la muerte, salud y enfermedad en el Uruguay de entre siglos. En la incisiva reseña que sobre la obra publicó Carolina Porley en el semanario Brecha, se pone énfasis tanto sobre su filiación en la iconografía tradicional de perfiles macabros, como en la sensibilidad que enseñara José Pedro Barrán para la comarca bajo la denominación de cultura bárbara. La elaboración de esas imágenes en las que predomina el horror impuesto por las propias realidades, de ese modo expresadas, establece asimismo una perspectiva que impulsa la construcción de mitos, asumidos finalmente por sus íntimas conexiones ideológicas con el desarrollo histórico del pensamiento en la búsqueda de respuestas y advertencias para situaciones límites o extremas de la condición humana.
Si las artes visuales abastecieron la imaginación social con el registro de plagas y devastaciones, la personificación de escenas mortíferas y un discurso profuso en el que estuvieron ausentes los fines disciplinarios, el aporte de la literatura no fue de menor significación. Remontando a los tiempos de la peste de Atenas, que narró Tucídides en el libro segundo de la historia de la guerra del Peloponeso, y a los más remotos de los que da cuenta el Éxodo en el Antiguo Testamento, con la descripción tan sintética como minuciosa de las 10 plagas de Egipto. En nuestro país, en la segunda mitad del siglo XIX, Heraclio Claudio Fajardo, un esforzado periodista que incursionó en varios géneros literarios, publicó bajo el título Montevideo bajo el azote epidémico, 1857, una informativa crónica sobre los padecimientos de los montevideanos durante ese año de incertidumbre y muerte como consecuencia de los contagios que esparcieron la enfermedad entre los habitantes de la ciudad. Y en particular dedicó un capítulo a la trágica historia de los hermanos Cabot, abandonados por su padre en el hospital de caridad, que tanta conmoción provocó en los diferentes estamentos ciudadanos, particularmente en los más encumbrados, a los que pertenecía la familia afectada. Ya en el siglo XX, como es bien sabido, la producción literaria no dejó de abordar estos temas de alto impacto, y tanto la narrativa europea como la latinoamericana, entre otras, con técnicas y enfoques sustancialmente renovados, han dado prueba de la vigencia de dichos temas, aún en épocas de avances científicos y aparentes certezas sanitarias, pero también de nuevas y virulentas agresiones a la salud de las personas. Como paradigmas, basta citar dos novelas que mucho dicen al respecto desde los mismos títulos: el ya citado por Raquel La Peste, de Albert Camus, y El amor en los tiempos del cólera, de Gabriel García Márquez. Las 2 décadas transcurridas en el siglo XXI concentraron otras preocupaciones y distracciones acumuladas sin cesar hasta la explosión sorpresiva y detonante de una pandemia que hasta hoy nos persigue sin contemplaciones y sobre lo que no aparece la definitiva convicción del punto final. En ese marco se inscribe el más reciente trabajo de Ricardo Pallares, como El amor y la peste, publicado en línea por la Academia Nacional de Letras junto al sello editorial La Casa del Río, que dirige Leonardo Garet. Aunque es conocido seguramente por todos nosotros, vale la pena recordar que, como informa su reseña académica, Ricardo Pallares ingresó por concurso a la enseñanza secundaria de la literatura, donde desarrolló durante 45 años una sostenida tarea como docente, gestor institucional y formador de profesores. De la misma forma accedió a la dirección y supervisión de establecimientos docentes, así como a la Inspección Nacional de su asignatura. Desde 1980 produce estudios críticos, ejerce periodismo cultural, participa en cursos, conferencias, congresos, simposios, mesas redondas y otros eventos. Corresponde agregar que, en su condición de especialista en la obra de Felisberto Hernández, ha contribuido con algunos enfoques relevantes para un mejor conocimiento de tan fundamental narrador. También sus estudios sobre poesía uruguaya, en particular referidos a Marosa Di Giorgio, Washington Benavides, Jorge Arbeleche, Selva Casal, Leonardo Garet, entre muchos otros, dan cuenta de pormenorizadas exégesis respecto a una manifestación literaria con la que desde muy temprano estableció firmes lazos de afinidad. Académico de número, elegido el 20 de agosto de 1999 para ocupar el sillón que lleva el nombre de María Eugenia Bá Ferreira, tomó posesión al mes siguiente y al ser recibido en acto público el 20 de junio de 2000, leyó el discurso que tituló Literatura y Futuro, publicado después por la Fundación Vivian Trías. En la academia desde entonces ha sido figura de primera línea por sus aportes, reflexiones y gestión.
esta última reflejada sobre todo durante el ejercicio de la Secretaría Académica, la dirección del Departamento de Lengua y Literatura y su participación en la Comisión Permanente de la Asociación de Academias de la Lengua Española en Madrid. Actual segundo vicepresidente de la corporación, su actividad continúa con valiosos proyectos y labores. Estas dos primeras décadas del siglo XXI, ya retirado del ejercicio docente formal, han sido fecundas en la trayectoria intelectual de Pallares y han puesto en evidencia a un poeta hasta entonces casi secreto, que fue dándose a conocer con títulos aparecidos con regularidad como El lugar del vuelo, 2002, Razón del olvido, 2004, Ceniza del mar, 2007, Amante geología, 2010, Las cajas del instrumento, 2013, Antárticos, 2014, Memorias e invenciones, 2017 y Cielos entornados, 2018, en los que ha reunido poemas y narraciones poéticas, recuerdos y vivencias, prácticas o experimentos acotados con el lenguaje. En los últimos 3 libros citados, entabló además un diálogo de ida y vuelta entre textos e imágenes con los sutiles dibujos de Raquel Barbosa, generados para interpretar lo escrito o, como variante del desafío, provocadores de la propia escritura en los términos a que da lugar la poesía. Explorador que asume riesgos en los diferentes niveles sobre los que avanza o retrocede, consciente del alcance de toda perspectiva orientada a lo insondable y asimismo de la importancia que la estructura ofrece en cada caso como apuesta a compartir lo desconocido. Pertinaz en el intento de cohesionar hibrideces detectadas con facilidad por el entrenamiento. Este diestro constructor de textos en clave poética se propone acumular las contingencias del mundo para depurarlas o concentrarlas en posibles síntesis. La logística y el operativo consecuente se han ido completando en los diversos libros donde prevalecen vuelos, alquimias, olvidos, razones, memorias, cenizas, viajes, velas, mares y navíos, imperturbables piedras que no obstante se mueven con vida y recuerdan la misma confianza depositadas en ellas por Roger Caillois. Silencios que se escuchan, cajas, paradojas, instrumentos, cielos desflorados o cielos negros, árboles de la vida, amores a destiempo. Pero esto solo es parte de un escenario más amplio y más entrecruzado por variantes y contrastes que se multiplican. Pese a tales variaciones, con sus vacíos, espacios congelados y soledades, si hubiera que encontrar un común denominador que atraviesa y sostiene esta poética, habría que coincidir con Tatiana Oroño cuando señala que en definitiva se trata de una poesía de la conciencia de los límites. Los límites de todos modos se corrieron para todos desde hace más de un año, cuando el mundo dejó de ser el mismo en la vida cotidiana, en los hábitos adquiridos, con los nuevos miedos y sacrificios que llegaron casi sin aviso. En un nuevo libro titulado Otro resplandor, ya citado, que la Academia publicó en 2020, también en línea, Ricardo Pallares se adelantó y anticipó lo que en el que hoy presentamos habría de desarrollar con más elementos de cercanía. Leonardo Garet, en el prólogo de Otro resplandor, lo dice con todas las letras. Sus 14 poemas traen reflejos, instantes, perplejidades y suposiciones sugeridos por la pandemia que está azotando el siglo XXI. Y el poeta lo proclama en versos transparentes y casi proféticos, incorporando un léxico que en algunos casos pronto formaría parte oficial del diccionario de la lengua y en otros ya existente se destacaría por su uso como nunca antes. Dice el poeta: entonces percibía los rumores que subían florales a la tierra y los cismas de seres intangibles.
sabía de males irremediables que retraen y confinan amores. En Horizonte autoinmune y en Pandemia habló de los males irremediables y llovió adentro de todas las noches. Un confinamiento tanto se abisma entre las dos pulsiones que ofrece, que es un sencillo amor fuera del cuerpo. Con este antecedente a cuestas y el avance arrollador y desconcertante del virus, bautizado con una corona o como un acrónimo de origen inglés al que se le acompaña a veces el número 19, Pallares organiza como el amor y la peste en 37 breves textos en prosa. El primero, desde su encabezamiento, Estamos vivos y muertos, postula una ambivalencia convertida en certeza que marca la orientación general de la serie y ofrece un sentido coherente a la reunión de los dos pilares articulados en el título del libro, el amor y la peste, por la común índole inevitable de ambos. Del mismo modo, el autor deja en claro cuál es el escenario de referencias para sus reflexiones, apostillas, corolarios, máximas y verificaciones sentenciosas. Es un mundo así, un mundo como este, y también el mundo a la vuelta de la esquina. Inclinado a incorporar al lenguaje literario lo que el lenguaje oral con su más rápida evolución aprobó antes por la mera frecuencia de su uso, al igual que en anteriores publicaciones, en las que figuran versos o frases con escáneres reseteados, mouses teleasistidos, teleencuentros sin zapping, Word 95, Bytes, PlayStations, Pallares no solo apela ahora a nuevas, renovadas, revalorizadas o resemantizadas palabras, también las necesita de modo imprescindible para cargar de enfático sentido a su discurso. Pandemia, virus, mutantes, cepas, hisopados, asintomáticos, COVID-19, test, vacuna, dosis, burbuja, confinamiento, cuarentena, tapaboca, protocolo, pico, meseta, hilo, sanitización, intubado, aglomeraciones, APPS, aforos, distanciamiento social, SARS-CoV-2, bicho covidoso. El despliegue es amplio y no da lugar a dudas. Es el mundo en el que vivimos, sin aparente remedio. El mundo de la infodemia, ese otro neologismo que Pallares introduce para poner el acento sobre uno de los focos de su preocupación, la crisis, el desborde informativo en los que el lenguaje ocupa un lugar central, ya sea porque en tales circunstancias la cultura y la letra quedaron confinadas, la sombra creció adentro de las palabras, se corre el riesgo de ser pura letra contaminada o ya nada se entiende si son más de 2 o 3 palabras. Entre todas hay una que las resume, peste, del latín pestis, que es, según la primera acepción del diccionario de la lengua española, enfermedad contagiosa y grave que causa gran mortandad en los hombres o en los animales. Pero es también en la cuarta acepción cosa mala o de mala calidad en su línea. La acepción siguiente, la quinta, refiere a cosa que puede ocasionar daño grave. En sentido coloquial, finalmente, se entiende como excesiva abundancia de cosas en cualquier línea, acepción séptima. En todos los casos, calzan como anillo al dedo, aproximan o explican con precisión lo que nos rodea, lo que nos asedia, y sirven al autor para nombrar y aludir desde una remota y muy amplia tradición que abarca, ordena y determina. Ya no son los esperpentos, las sinuosas calaveras, los animales monstruosos que atemorizan o amenazan a diestra y siniestra y personifican las calamidades. Tampoco ni siquiera
la sublimada escena que Blanes proyectó para el registro de la fiebre amarilla en el Buenos Aires de 1871. Muy diferenciada a sí mismo, pasó casi al olvido la crónica decimonónica que sobre el azote en Montevideo escribió Heraclio Claudio Fajardo. Otros son los laberintos y los desconciertos de este siglo XXI, con cajas de Pandora, cajas chinas y muñecas rusas, unas adentro de otras, y que, por ser tan cambiantes, favorecen y a veces niegan las interpretaciones, tal como lo afirma nuestro autor, a quien le interesa particularmente advertir, enviar como señales a sus lectores, como aviso a los navegantes, la existencia de embrollos, emboscadas, postergaciones, tráficos, encumbramientos, existencia promovida, estimulada por la confusión entre verdades y creencias. En ese marco y como contrapartida, subraya que es el cuerpo el lugar donde se vive, donde se ama y se enferma, y que solo lo amoroso desempolva por igual. Se trata, en definitiva, de reivindicar la razón de vivir, la fuerza irrefrenable de la vida. A lo largo de este libro subyace algo que Pallares dijo en su discurso de ingreso a la academia hace poco más de 2 décadas, que la soledad de los seres humanos se haría insoportable o conduciría a la desesperación si no tuviera una forma paradojal de compañía, que es la de los referentes y los paradigmas que nos damos, la de la utopía y la esperanza, la de las certidumbres o la del vislumbre de lo trascendente, que a veces son presencias de energía en ausencia de hechos y de seres. Con la misma convicción, Pallares ha escrito los 37 textos de Como el amor y la peste, en los que ha vuelto por sus fueros, implacable, filoso, pleno de ironía, con preciso ingenio, tan apasionado como abanderado de la razón, para recordarnos, como marca a fuego, un tiempo que padecimos, seguimos padeciendo y nos pone a prueba en nuestra congénita vulnerabilidad, entre cruzadas sin pausas, interrogantes y certezas, a propósito del amor, la vida y la muerte a flor de piel. Muchas gracias, Ricardo Pallares, por tu libro. Muchas gracias, Wilfredo. Muchas gracias. Damos entonces ahora la palabra al autor, Ricardo Pallares. Bueno, mi palabra es de agradecimiento y sería de mudez, de silencio, porque las intervenciones de estos 3 destacados participantes creo que han dicho todo, que han dicho lo fundamental. Al menos así lo dice la conmoción interior que me han provocado por la profundidad de la mirada y la legitimidad de la interpretación. De modo pues que yo me limitaría a escuchar alguna pregunta, si la hubiere, y a leer un texto como modo de agradecimiento, 1 o 2 textos brevísimos, y dar así saludo y gracias más personalizadas. Tú como coordinadora dirás, Nagui Marcilla. Sí, ¿cómo no, Ricardo? Si quiere leer los textos, bienvenido. Bien, ¿habrá alguien que quiera preguntar algo? Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Marcia. Bueno, sí, Adelante, muchas gracias. adelante. Muchas gracias, bueno, por la oportunidad, siempre la Fundación con sus invitaciones
que son muy enriquecedoras. Acá estoy con mi pareja, Adrián, estamos acá escuchándolos. Y lo que quería preguntarles es, si bien mencionaron que el formato de este libro es online, si está publicado también como formato libro, si hay posibilidad de adquirirlo. Hasta luego. Chao. Bueno, en realidad, por razones de pandemia, de distancias y demás, la propuesta fue prescindir de la publicación propiamente dicha. El libro no tiene una existencia real, sino virtual. Es decir, está en el archivo permanente de la Academia de Letras, por lo tanto está librado al uso público y tiene un formato sencillo, de fácil manejo. Se accede a él por la página web de la Academia de Letras. En el casillero académico se pica en mi nombre y allí en el registro de la obra publicada, sobre el final, aparecen estos dos libros que la mesa académica y la editora de la Casa del Río generosamente asumieron como editores responsables del texto. Bien, buenísimo. Muchas gracias. A veces estamos ya un poco acostumbrados a trabajar y a acercarnos a los diferentes textos con este formato de la virtualidad, pero bueno, igualmente siempre se quiere tener el libro, olfatear las páginas y demás. Pero bueno, nos acercaremos a él en el formato virtual. Muchas gracias. Proyectamos, haremos la propuesta en su momento a la academia, proyectamos hacer una segunda edición de esas dos últimas obras en forma conjunta, Otro Resplandor y Como el amor y la peste, porque son en rigor una unidad. Las dos fueron escritas durante el transcurso de estos 2 años, 20 y 21. De modo que no es improbable que en un tiempo prudencial aparezca en el formato libro, propiamente dicho. Gracias, Ricardo, gracias, Marcia. Les recordamos que también está colgado en la página de la Fundación, como El amor y la peste, en el aviso donde anunciamos la actividad de hoy. Tiene la palabra Luis. En uno de los versos de este libro, habla usted de la trascendencia y la esperanza. ¿Qué significa en ese contexto para usted la trascendencia y la esperanza? La esperanza es la fuerza del espíritu, es una fuerza humanizadora. Debe humanizar para ser realmente esperanza. Debe fundar humanidad. Es decir, hacer exactamente lo opuesto que exhibe el espectáculo del mundo en nuestros días. Esa es la esperanza. Y la trascendencia es la capacidad, empieza por la capacidad muy trabajosamente lograda y muy de a poquito de salirse del yo para llegar no al otro, que es otro, sino al tú, que es una prolongación del yo. Empieza así la trascendencia y puede tener ribetes metafísicos, religiosos, iniciáticos, misteriosos,
de realización y de claves personales, pero es también la capacidad de superar lo inconcebible, la posibilidad de pensar que más allá de lo impensable hay un sentido y una razón de vida que permanece fecunda y refundadora, más o menos. Gracias, Ricardo. ¿Alguien más? Dicho de otra manera, Luis Viñolo, es la vigencia de la utopía. ¿Alguna otra pregunta? Hola, a mí me gustaría hacer una pregunta. Adelante, Mariela. Sí, bueno, en primer lugar, como dijo el profesor Pallares, quedó todo dicho con las intervenciones. Justamente el profesor Penco hacía relación al otro libro, a Otro Resplandor. Y mi pregunta sería, ¿qué proceso interior tuvo el poeta en ese cambio de lenguaje, ahora un discurso narrativo, relatos, por momentos crónica, por momentos editorializa sobre la situación, el contexto de la pandemia? Hay una actitud diferente que no deja de ser lírica en más de un epigrama o verso que yo me anoté porque como que coronan o culminan todo un razonamiento reflexivo previo. Ya lo han citado, la sombra creció adentro de las palabras, solo lo amoroso desempolva por igual, la crisis instaló la discordia en la memoria, sigamos razonando para recuperar la razón de la vida. O sea, sin poder escapar de lo lírico, encuentro sí más un discurso reflexivo y narrativo. ¿Cuál fue el proceso interior desde Otro Resplandor, que también habla del confinamiento y toda esta circunstancia, a este otro libro en el que se aborda desde otro ángulo, tal vez más profundo, más oscuro y también más esperanzador, como dijo usted? Bueno, estimada y valorada Mariela Negro, como tú sabes, la respuesta a estos planteos es compleja y es difícil, porque los procesos interiores se cargan de referentes, de ideaciones, de paradigmas, de memoria cultural que viene a veces con un viaje milenario desde el fondo de los tiempos. Pero en Otro Resplandor, en esos meses del 2020, yo viví una angustia muy intensa como todos nosotros y recordé muchas veces a Francisco Spínola, uno de mis maestros y amigos. Lo recordaba llorando intensamente, a punto que se le mojaba el cigarro, llorando frente a un drama humano colectivo. Y yo no podía llorar. Lo necesitaba, pero no podía. Y entonces opté por la escritura y se impuso el verso, pero de una manera diferente a la que decía Cesare Pavese, quien escribió en uno de sus ensayos que la literatura es la defensa contra las ofensas de la vida, con lo que en el fondo no estoy de acuerdo. La literatura no es la defensa de nada, es la fundación de la vida, de los mundos imaginarios
que fortalecen y fertilizan el mundo presente. Entonces, así nació Otro Resplandor, cuyo título hace un anticipo o anuncio de una salida. En cambio, en el otro libro, como El amor y la peste, nacido de la fuerza de lo inevitable, porque fue esa la respuesta que le di a una médica impertinente hace años que me decía y me sugería cosas impracticables, y yo le decía, doctora, es como el amor y como la peste, no se puede evitar. Contagiarse, agarrarse una gripe, una infección, es imposible. Como el amor y como la peste, es lo inevitable. Y ya está acá en el libro. Lo inevitable en el fondo, más que la muerte, es la vida y sus precariedades, que son también sus fortalezas. Es decir, los empujes generativos que alimentan la conciencia como forma de luz interior o superior, alimentan la conciencia con cuya afirmación confirmo y legitimo la precariedad de mi existencia y legitimo el igual derecho y permanencia del otro, que es el tú en su versión más carnal y más próxima. Entonces, este segundo libro optó por la prosa con elementos narrativos que me permitían una escenificación más variada, más externa, que evitara un poco la subjetividad del verso, que es connatural, aunque hay en la prosa algunos elementos poéticos que surgen en el propio proceso de creación y de motivación. Ese es un poco el itinerario de estos dos breves libros, brevísimos libros. Sí. Corregidos en algún elemento, en alguna zona, en sueños, ¿no? Durante el sueño. Por lo cual, al despertarme, debía abrigarme para ir a la mesa de trabajo y escribir lo que había resuelto en sueños, para modificar, para agregar o para quitar, en un proceso muy comprometedor y muy intransferible, como muchos de ustedes conocen, ¿no? Levantarse a corregir un verso que tenía cierta tranca, que no dejaba fluir su sentido con naturalidad, y bueno, y luego volver a reconciliar el sueño. Algo así, algo así. Bien, gracias. Gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta? ¿Alguna intervención? Bueno, no sé si nos querrá leer algún pasaje, Ricardo. No sé cómo estamos de tiempo y cuál es la paciencia de las personas que estamos participando. Yo creo que estamos muy bien, son las 8 de la noche, así que con gusto lo oímos. Bueno, vamos a ver. Creo que en los dramas del momento actual participa, tal como dijo Wilfredo Penco,
con la palabra infodemia participan los procesos de la información y de la manipulación. Le agradecemos que acerque el micrófono, Pallares, perdón. Bien, digo que en Ahí. estos procesos está también la lucha con la información y el manejo que se hace de ella, ¿no? Bueno, pero entonces voy a leer un texto brevísimo que se titula Así es, en razón de que no todo se informa, nacido de esa situación. Un intubado boca abajo, en coma inducido, soñaba bañarse en una piscina de humores y fluidos corporales ubicada en el asentamiento Nuevo Amanecer. Y soñaba con una noche que cubría a todo el mundo por igual. Casi seguro. A pesar de todo, en el momento adecuado, la abuela le dijo: mijo, vaya, como Dios manda, y lávese las manos antes de comer el pan. No olviden jabonar el tapabocas porque probablemente ya no volveremos a salir. ¿No será mejor burbujear?, preguntó el muchacho. La vida también estalla. Que fuera el 1,3% del PIB o de otra cosa poco importaba en momentos de creciente alarma pública. Los sacrificios no daban los resultados esperados. Las acciones disuasorias de la gendarmería tenían un estatuto casi de guerra. Los cuerpos debían adaptarse a situaciones de encierro y compulsión. Todos hablaban de la vertiginosa tasa de letalidad y en la esquina se insinuaba una aglomeración. De pronto, Mariela salió al balcón y gritó con toda su alegría: ¡no jodan más! ¡Estoy embarazada! Bien. La ausencia es lo que más duele. ¿Quién podrá establecer los aforos para el dolor en un verso vivo? ¿Y el aforo para el drama de los personajes en un teatro a medias ocupado? Establecerlo es instalar un vacío. Entonces, ¿quién dice que por aforo desaforado hubo desafueros aglomerados? Bueno, y ahora les leo el último. Inevitable como la peste. Atraída por la mirada, en verdad no reparó en la intención, tampoco en la tibieza envolvente de la proximidad, sino en el roce de las manos. Fue como un rayo sin trueno ni chisporroteo, como una verdad instantánea, como una confirmación, un estar en sí en el cuerpo del otro, un descubrir que el ser como la peste es inevitable.
Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted, Ricardo. Bueno, si no tienen alguna otra pregunta o comentario, creo que podemos ir cerrando esta actividad, preciosa actividad. Gracias a Ricardo, a Raquel, a Diego, a Wilfredo y a todos los participantes. Si tú me permites, le vamos a pedir a Raquel Barbosa, a Diego Cubelli, a don Wilfredo Penco, que nos entreguen los trabajos que han compuesto para encarar una publicación en la Fundación Trías y Casa de los Escritores. ¿Cómo no? Bienvenida a la propuesta, claro que sí. Si son tan amables, entonces nos hacen llegar al correo electrónico de la Fundación las presentaciones que han hecho. Me encanta la propuesta, Ricardo. Listo, ahí está. Muy bien, muy bien. Agradezco muchísimo, muchísimo a todos ustedes. Les dejo con un abrazo sanitario. Estamos todos sin barbijo, ¿eh? Por eso. Bueno, hasta muy prontito y muchas gracias a todos. Muchas gracias por participar. Buenas noches. Buenas noches. Felicitaciones, Ricardo y Raquel. Gracias, gracias, Viñolo. Chau, Gracias chau. a la Fundación Trías.